¿El río Sahel es solo agua, o es la llave de poder, vida y libertad? Imagina despertar y descubrir que tu país ha cerrado, sin previo aviso, el grifo que durante generaciones manejaron otros. Así fue la orden fulminante de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. El río Sahel, símbolo de sometimiento, pasó por fin a manos propias tras décadas de dominio extranjero. De la noche a la mañana, todo rastro de control externo sobre el agua desapareció. Las compuertas se sellaron, los contratos quedaron anulados y no hubo espacio para negociar. Las grandes potencias reaccionaron con alarma y furia. Pero en Ouagadougou, la noticia desató celebraciones no vistas desde la independencia. Para el mundo, fue un acto de sabotaje. Para Burkina Faso, la recuperación de un derecho ancestral. Decidir sobre la vida, los cultivos y el futuro. Porque detrás de cada gota de agua late una pregunta urgente. ¿Quién tiene el poder de decidir quién vive, quién obedece y quién se libera? Esta acción trasciende el agua. Es un grito de autonomía y una declaración de guerra contra décadas de dependencia. Burkina Faso desafía a quienes dictaron su destino y asume un riesgo inmenso. Si fracasa, afrontará aislamiento, sanciones y crisis humanitarias. Si triunfa, puede inspirar a todo un continente a reclamar lo suyo. La magnitud de esta decisión solo se comprende al mirar atrás y descubrir cómo un río se transformó en el motor silencioso de una revolución. Para entender este momento histórico, hay que volver a los orígenes del dominio sobre el río Sahel. ¿Cómo llegó el agua a ser el terreno de lucha entre pueblos y potencias? ¿Sabías que una sola firma, sellada en París, entregó el destino del río Sahel durante casi un siglo? Aquella decisión, oculta entre montañas de documentos coloniales, marcó para siempre la historia de Burkina Faso. En 1947, un contrato escrito en un idioma ajeno fue firmado en una sala lujosa, muy lejos del polvo africano. El documento concedía a una empresa europea el control absoluto del río Sahel y todos sus recursos, bajo una cláusula de 99 años. Durante décadas, compañías extranjeras dictaron el ritmo del agua, regulaban ríos, recolectaban datos de lluvias y controlaban la irrigación esencial para la vida y la agricultura local. El poder siempre estuvo en escritorios distantes, ajenos a la sed y las sequías del Sahel. Fue en una noche silenciosa, entre archivos nacionales, cuando el presidente Ibrahim Traoré descubrió la verdad devastadora. Burkina Faso no alquilaba tecnología, sino su propio río. Cada supuesto acuerdo de ayuda o contrato de mantenimiento era, en realidad, un pago por usar el agua que siempre les había pertenecido. El contrato, cuidadosamente protegido y renovado por cada gobierno, ocultaba décadas de manipulación y corrupción. Correspondencias y documentos revelaron cómo bancos extranjeros y asesores tejieron un sistema a su favor, asegurando que ningún africano tuviera jamás control real sobre el recurso más vital. Ante este escenario, la decisión de Traoré fue un acto de justicia histórica y una apuesta arriesgada. Romper el contrato podía costar caro: sanciones, amenazas y la posibilidad de quedar aislados internacionalmente. Pero la sumisión prolongada había dejado heridas profundas, y el pueblo estaba harto de recibir órdenes sobre su propio destino. La historia del río Sahel es la de pueblos obligados a mendigar su propio agua, mientras otros lucraban desde lejos. Recuperar el control era abrir compuertas físicas y sanar una dignidad rota por décadas de dependencia. Pero cortar el río no era solo un gesto simbólico. Sus consecuencias se sintieron de inmediato, alterando la vida de millones y desatando una reacción en cadena imposible de detener. Mientras el mundo observa expectante, Burkina Faso se prepara para enfrentar las consecuencias de su desafío. ¿Qué ocurre cuando se rompe un pacto de casi un siglo y se reivindica un recurso tan esencial? En apenas unas horas, Europa acusa sabotaje y Burkina Faso queda al borde del aislamiento. Los titulares explotan. El gobierno ha clausurado el río Sahel y ha roto, de manera unilateral, todos los acuerdos históricos con compañías extranjeras.
El eco de la noticia viaja desde Bruselas hasta Nueva York. La reacción internacional es fulminante. El Fondo Monetario Internacional congela todos los préstamos pendientes sin titubear. La Unión Europea amenaza con sanciones económicas devastadoras. Consultoras extranjeras evacúan el país antes del amanecer. Los bancos interrumpen cualquier transacción y los mercados globales se sumen en el pánico. La economía burkinesa, ya debilitada, se estremece bajo la presión. En el interior, el miedo se vuelve palpable. El gobierno anuncia racionamientos de agua en hospitales, escuelas y campos. Los precios de alimentos, medicinas y combustible se disparan en cuestión de días, volviéndose inalcanzables para decenas de miles de familias. El fantasma del desabastecimiento deja de ser rumor y se convierte en amenaza visible en cada esquina, desde Ouagadougou hasta los pueblos ribereños. La sociedad se fractura. Algunos, alarmados por el aislamiento y la crisis económica, exigen diálogo y una tregua. Otros, enardecidos por la firmeza del gobierno, celebran el corte como el primer acto auténtico de independencia en muchas generaciones. Se multiplican marchas, debates en plazas y programas de radio comunitaria. Nadie se mantiene al margen. Cada ciudadano siente que el país cruza un punto de no retorno. El gobierno, bajo una presión internacional inédita, decide resistir. El gabinete se reúne sin asesores foráneos y solo en lenguas locales, como símbolo de ruptura total. Ancianos, ingenieros nacionales y líderes comunitarios diseñan, desde cero, la nueva gestión del agua. Por primera vez, los anuncios cruciales llegan en los idiomas que se hablan a orillas del Sahel. La apuesta es colosal. Burkina Faso arriesga su economía frágil, su prestigio internacional y hasta su estabilidad política. Pero si logra resistir la tormenta, el país podría alcanzar una libertad y una soberanía nunca antes vistas en África Occidental. El precio es alto, pero la esperanza de una nueva era alimenta una resistencia colectiva sin precedentes. Mientras el mundo pronostica el colapso, algo inesperado comienza a germinar en el corazón de África. La nación, bajo asedio, debe encontrar soluciones propias para sobrevivir. Con el agua como único recurso seguro, comienza una carrera contrarreloj. La rebelión burkinesa trasciende sus fronteras y se convierte en un renacimiento. La política ahora se funde con la fe colectiva. En menos de 24 horas, radios y medios de todo el continente africano difunden la noticia. Burkina Faso ha recuperado su río. Por primera vez en casi un siglo, un país africano toma las riendas de su propia agua, y la noticia se extiende de boca en boca, desde Bamako hasta Addis Abeba. Miles de jóvenes, estudiantes e incluso ministros de naciones vecinas expresan su apoyo. Las redes sociales rebosan de mensajes solidarios y del deseo común de replicar el modelo burkinés. Universitarios en Nigeria improvisan conferencias. En Senegal, sindicatos del agua marchan con pancartas que proclaman «El río nos pertenece». En Gabón, Ruanda y Costa de Marfil, surgen debates urgentes sobre la creación de una autoridad regional del agua, gestionada solo por africanos. Las cancillerías, antes divididas por décadas de intereses foráneos, exploran la posibilidad de coordinarse como nunca antes. Artistas, activistas y profesores convierten el agua en símbolo de soberanía. Murales en las calles de Ouagadougou y canciones en las radios de Accra celebran este nuevo espíritu. El agua se transforma en motivo de orgullo y unión. Donde antes reinaba la resignación, ahora brota la esperanza. El escepticismo extranjero se hace sentir. Medios europeos vaticinan caos. Diplomáticos advierten sobre una posible crisis humanitaria. Sin embargo, desde Dakar hasta Dar es Salaam, el clima es otro. La unidad y la esperanza crecen, y por primera vez en mucho tiempo, millones se atreven a imaginar que África puede hablar con una sola voz, si el ejemplo de Burkina Faso prende. Pero este despertar trae consigo un riesgo inmenso. Si la chispa se apaga, el viejo orden regresará con más fuerza aún, imponiendo dependencia y dividiendo de nuevo al continente.
Las miradas del continente y del mundo se posan ahora sobre los líderes burkineses. Cada decisión que tomen resonará mucho más allá de sus fronteras. ¿Qué implica realmente tomar las riendas de tu destino con tus propias manos? Para Burkina Faso, la respuesta fue tan sencilla como radical. Mujeres, hombres y jóvenes de todas las regiones se lanzaron a reconstruir, por sí mismos, los sistemas de agua que durante décadas estuvieron bajo control foráneo. No hubo decretos mágicos ni promesas vacías. Solo jornadas extenuantes, herramientas simples y una convicción compartida. Pero la soberanía no se conquista solo hacia afuera. Al abrir los registros y revisar cada conexión, la población se enfrentó a sus propios demonios. Documentos alterados, contratos firmados en secreto, cuentas manipuladas a espaldas de todos. El presidente eligió entonces un camino difícil. Nada de purgas ni persecuciones, sino transparencia total y compromiso con el futuro, incluso si dolía mirar de frente los errores propios. El paso siguiente fue audaz. Poco a poco, Burkina Faso cortó todas las dependencias tecnológicas. Desconectaron cada servidor extranjero y eliminaron el último software importado de la red hídrica. Por primera vez en más de un siglo, el control del agua estaba en manos burkinesas, operado y protegido solo por sus propios ciudadanos, para el beneficio de sus comunidades. Para asegurar que el control fuera real y duradero, nació la Autoridad del Río, un organismo inédito, formado por ingenieros, agricultores y representantes de los pueblos ribereños. No solo vigilaban caudales y repartos, se transformaron en símbolo de vigilancia cívica permanente y de una gestión nacional auténticamente soberana. El renacimiento, sin embargo, no llegó de golpe. Cada litro recuperado costó sudor, errores y noches sin dormir. Hubo escasez, fallos técnicos y momentos de duda colectiva. Pero lo que realmente cambió el destino no fue la orden de un líder, sino la decisión de miles de personas de no depender jamás de voluntades ajenas, aunque el precio fuera alto. Todos sabían que el mayor riesgo acechaba en la sombra: volver a caer en la corrupción o ceder a la tentación de la dependencia. Por eso, la única salvaguarda real era la vigilancia popular y la unión continua en torno al bien común. La lección, al final, era indiscutible. La soberanía no se proclama, se construye cada día, con hechos y ojos atentos. Así concluye este capítulo. El agua, finalmente, vuelve a sus verdaderos dueños. Pero el camino apenas empieza, y los desafíos que aguardan exigirán aún más coraje y unidad. Lo que sucedió después pondría a prueba no solo la infraestructura recién recuperada, sino también la fortaleza colectiva de toda una nación. La historia del Sahel estaba lejos de terminar. El río ya no es solo agua, ahora es pulso, es futuro, es vida en manos propias. ¿Tienes el valor de protegerlo? La historia reciente de Burkina Faso deja una verdad innegable. La libertad no se ruega, se conquista. Cuando un pueblo decide recuperar su dignidad, cada gota cuenta, cada paso exige coraje. El Sahel cambió para siempre el día en que una sola orden detuvo el flujo. Cerrar las compuertas fue mucho más que un acto técnico. Fue abrir los ojos de todo un continente, romper cadenas viejas y asumir el destino en carne propia. Hoy, el río fluye bajo control africano, llevando esperanza a millones que se niegan a ser espectadores pasivos. Es mucho más que política. Es un grito de independencia que atraviesa fronteras y décadas de dependencia. Convertir un recurso vital en símbolo de renacimiento es posible, pero requiere decisión y unidad. Contar esta historia no es solo informar, es plantar una semilla, encender la chispa que puede inspirar a toda África a levantarse. Pero el camino no es sencillo. Quienes eligen la libertad enfrentan sanciones, aislamiento y desafíos internos enormes. Defender el agua es desafiar a quienes siempre decidieron por otros. Ignorar este momento es ceder, una vez más, el derecho a existir con dignidad. ¿Y tú? ¿Serás de quienes pelean por el futuro, o seguirás mirando desde la orilla mientras otros escriben la historia? El río ya eligió su curso. Ahora,
el continente espera tu respuesta. Pero para comprender la verdadera magnitud del acto de Burkina Faso, es necesario observar cómo el control de los ríos ha definido el destino de pueblos en todo el mundo. El agua, aunque a menudo subestimada, ha sido la causa de guerras, tratados y alianzas desde los albores de la civilización. Pensemos, por ejemplo, en el caso del Nilo. Durante siglos, Egipto ha dependido absolutamente del flujo del Nilo para sobrevivir. Cuando Etiopía decidió construir la gran presa del Renacimiento etíope, muchos temieron un conflicto regional. Como en Burkina Faso, la pregunta clave era quién decide quién recibe el agua y quién no. En Asia Central, tras la caída de la Unión Soviética, países como Uzbekistán y Tayikistán se disputaron el control de los ríos Amu Daria y Sir Daria. El cierre de compuertas y la manipulación de flujos hídricos provocaron tensiones, desplazamientos y crisis agrícolas. Estos ejemplos demuestran que el acceso al agua es, en esencia, el acceso al poder y la supervivencia. Incluso en América Latina, la lucha por el control de los ríos ha sido motivo de disputas políticas y sociales. La controversia en torno al acuífero Guaraní, compartido entre Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, pone en evidencia cómo la gestión del agua puede unir o dividir naciones enteras. El caso de Cochabamba, en Bolivia, donde la privatización del agua llevó a una revuelta masiva en el año 2000, ilustra la capacidad del pueblo para revertir decisiones impuestas y recuperar su derecho básico. Así, la decisión de Burkina Faso no es un hecho aislado. Es un capítulo más en una larga historia de pueblos que se niegan a seguir siendo piezas en el tablero de intereses extranjeros. Cada vez que una comunidad decide recuperar el control de su agua, reescribe su propio destino. Pero, ¿cuáles son los pasos concretos que siguió Burkina Faso para transformar una ruptura simbólica en una revolución real y duradera? En primer lugar, el gobierno organizó asambleas populares en cada región ribereña. Allí, los habitantes debatieron sobre la distribución justa del agua, identificaron los puntos críticos del sistema y eligieron representantes para la nueva autoridad del río. Este proceso participativo fue clave para evitar que el control cambiara de manos solo en el papel. Se crearon brigadas ciudadanas encargadas de inspeccionar las infraestructuras hidráulicas. Inspirados en modelos de vigilancia vecinal, estos grupos informaban de fugas, sabotajes o intentos de corrupción. En ciudades como Koudougou y Bobo-Dioulasso, jóvenes voluntarios documentaban cada irregularidad y la compartían en foros comunitarios. Simultáneamente, Burkina Faso lanzó un ambicioso plan de formación técnica. Se establecieron talleres y cursos gratuitos para capacitar a ingenieros locales en el mantenimiento y mejora de sistemas de riego, presas y plantas de tratamiento. Al igual que en la India, donde la gestión comunitaria del agua ha permitido recuperar acuíferos y aumentar la producción agrícola, Burkina Faso apostó por el conocimiento propio como arma de independencia. Otra medida esencial fue la auditoría pública de todos los contratos y cuentas asociados al agua. Cualquier ciudadano podía consultar los registros y proponer enmiendas. Esta transparencia, inédita en la historia del país, dificultó el retorno de viejas prácticas corruptas. Se instalaron buzones de denuncia anónima en los mercados y escuelas para fomentar la participación activa. Pero la reconstrucción no fue solo técnica o administrativa. La recuperación del río Sahel se convirtió también en un proyecto cultural. Poetas y músicos crearon obras que narraban la lucha por el agua. En las escuelas, maestros enseñaban la historia del río y la importancia de cuidarlo para las generaciones futuras. Se organizaron festivales de teatro y cine documental que viajaron de pueblo en pueblo, revitalizando el orgullo local. El impacto internacional tampoco se hizo esperar. Países africanos enviaron delegaciones para aprender de la experiencia burkinesa. Se firmaron acuerdos de colaboración con universidades de Ghana y Sudáfrica para el intercambio de expertos en gestión hídrica. Incluso organizaciones de la diáspora africana en Europa y América apoyaron con fondos y asesoría técnica. No obstante, el camino estuvo plagado de obstáculos.
Las primeras semanas tras el corte del río Sahel fueron durísimas. Hubo escasez de medicamentos en clínicas rurales, y algunos cultivos se perdieron por falta de previsión en los nuevos calendarios de riego. Sin embargo, la capacidad de adaptación de la población sorprendió a propios y extraños. Un ejemplo concreto fue el caso de la cooperativa agrícola de Tencodogo, que logró rediseñar su sistema de irrigación usando materiales reciclados y conocimientos ancestrales. Su éxito inspiró a otras comunidades a innovar y compartir soluciones prácticas, como la construcción de pequeños embalses comunitarios y la recuperación de técnicas tradicionales de captación de agua de lluvia. La experiencia demostró que la soberanía no es un acto único, sino una práctica constante. Cada día, los habitantes del Sahel asumían la responsabilidad de proteger su recurso más valioso. Se promovió la rotación de cargos en la autoridad del río para evitar la concentración de poder y se establecieron asambleas mensuales para rendir cuentas ante la ciudadanía. En términos de política exterior, Burkina Faso optó por una diplomacia activa pero prudente. En lugar de aislarse, propuso la creación de una Mesa Africana del Agua, un foro donde todos los países con cuencas compartidas pudieran negociar de igual a igual, sin tutelas externas. Esta propuesta fue recibida con entusiasmo por naciones como Malí y Níger, que enfrentan desafíos similares. La comunidad internacional, aunque inicialmente hostil, comenzó a matizar sus posturas. Algunas ONGs europeas optaron por permanecer en el país bajo nuevas reglas, colaborando en proyectos de acceso al agua potable liderados por comunidades locales. Se abrieron canales de diálogo con organismos multilaterales para renegociar préstamos y donaciones en términos más justos. El caso de Burkina Faso empezó a aparecer en libros de texto y debates universitarios como ejemplo de descolonización real. Expertos en desarrollo sostenible destacaron la capacidad del país para convertir una crisis en oportunidad de aprendizaje y fortalecimiento social. Pero la lección más poderosa fue para los propios burkineses. El río Sahel, antes símbolo de dependencia y explotación, se transformó en emblema de unidad y resistencia. Familias enteras participaron en jornadas de limpieza y reforestación de las riberas, conscientes de que la salud del río era también la salud del país. En los mercados, el tema del agua dejó de ser tabú. Se discutía abiertamente sobre tarifas, inversiones y prioridades. Las mujeres, tradicionalmente encargadas de recolectar agua, adquirieron un papel central en las decisiones sobre su gestión. Algunas comunidades crearon fondos solidarios para ayudar a los más afectados por la transición. La experiencia de Burkina Faso resuena como advertencia y esperanza. Advierte sobre los peligros de ceder el control de los recursos vitales, pero también demuestra que la recuperación es posible si hay voluntad colectiva y estrategias claras. Así, el río Sahel enseña que la libertad se construye gota a gota, día a día, con manos propias y ojos abiertos. Cada paso, aunque pequeño, suma en la reconstrucción de una dignidad largamente negada. ¿Y tú? Cuando el agua vuelva a fluir por tus manos, ¿te atreverás a decidir por ti mismo o dejarás que otros lo hagan? La historia sigue abierta. El río Sahel, ahora más que nunca, espera tu respuesta.